Los saludamos una vez más en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias al Eterno por darnos la oportunidad de volver a presentarnos ante ustedes a través de las ondas radiales de esta su estación. Somos Radio Resplandecer en el 90.3 FM, transmitiéndoles en vivo desde la ciudad de King City, California. También queremos darle gracias a Dios por todos aquí a nuestros hermanos que tuviesen también de acompañarnos, estuviesen conectados por las diferentes plataformas en las cuales llegamos ante ustedes. Hoy en este día es un día especial, digo especial por cuestión de que nos unimos para que juntos nos mantengamos orando por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Creo que no es por demás el volver a declarar de que estamos conscientes de que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no es una institución política religiosa ni se reduce solamente a un grupo en lo particular, ni tampoco a una raza, sino que la iglesia del Señor Jesucristo está por todas la faz de la tierra, compuesta de todas razas, tribus y lenguas. Y cuando decimos unirnos a orar por la iglesia del Señor, en nuestra mente están todos aquellos nuestros hermanos que en diferentes tiempos y en diferentes lugares han sufrido persecución, han sufrido desplazamiento, han sufrido aún dolor y muerte. Y es por eso que nosotros siempre nos mantenemos invitándoles a todos nuestros hermanos, especialmente los que estamos en estas partes del mundo, donde todo nos es favorable, en cuestión de que no tenemos ninguna persecución física al instante, al momento, pero sin embargo también estaremos elaborando sobre otras cosas importantes en las cuales debemos de considerarla para que también nos mantengamos orando por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, donde no hay persecución. El apóstol Judas, en su carta, en el versículo 3, nos da una exhortación y nos dice de esta manera: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de la común salvación, me ha sido necesario escribirlos, amonestándoles que contendáis eficazmente por la fe que una vez fue dada a los santos. Y sobre esto queremos traer la atención a nuestros hermanos para unirnos por cuestión de que debemos de considerar el hecho de que estamos en guerra. Hay una guerra contra la fe cristiana. La guerra es contra la fe, es real, no es algo imaginario. No debemos ni podemos nosotros ignorar el hecho de que la fe está siendo atacada continuamente, no solamente a través físico y en aquellos países que son controlados por gobiernos autoritarios o países donde el extremismo o el fanatismo, ya sea islámico o de cualquier otra religión, como lo es el hinduismo también en la India, donde nuestros hermanos han estado sufriendo persecución y muerte. Estuvimos elaborando de la situación de nuestros hermanos en Nigeria, cómo han estado en este tiempo siendo perseguidos al grado de que tuvo que intervenir el gobierno de Estados Unidos y atacar algunos de los puntos claves de los grupos extremistas islámicos en los cuales llevaban a las comunidades cristianas y cometían atrocidades. Y miramos también las otras partes del mundo donde rige el comunismo, como lo es Corea del Norte, y también donde está el hinduismo, especialmente en la India, está el budismo también, en Nepal y en otros, en el Tíbet y otros países donde por el fanatismo aún religioso hay persecución a la iglesia genuina y verdadera de nuestro Señor Jesucristo, como lo es también en Colombia por los diferentes militantes. También lo miramos en Cuba y también no es de extrañarnos ya de que en México, lamentablemente, por el fanatismo de la religión tradicional, ha seguido persiguiendo, torturando, desplazando y aún matando a nuestros hermanos en los diferentes estados de México, de una manera muy particular en Guerrero, Oaxaca, Chiapas
donde tenemos historias y testimonios de nuestros hermanos en los cuales en un tiempo o en otro nos han notificado de cómo han sido desplazados, y no solamente individuos, sino aún también en familias, en comunidades. Pero también debemos de considerar el hecho de que, debemos de considerar eso, de que también estamos nosotros como cristianos en nuestra fe siendo atacados. Y uno piensa que en los países demócratas o los países capitalistas o países desarrollados no existe tal persecución en contra de la fe. Pero la realidad es que la fe aún es todavía más, la guerra es todavía más destructiva, la guerra es más dañina, y vamos a elaborar algunos puntos. ¿Por qué? Empezando especialmente en el país donde nosotros estamos y en el estado en el cual radicamos, en el estado de California, donde en el tiempo pasado hemos mirado cómo es que la fe cristiana ha sido continuamente atacada por los gobernadores y también por los diferentes legisladores. Por eso debemos de considerar esto, de que la iglesia está continuamente siendo atacada, o sea, está en guerra en su fe en estas partes del mundo. Algo que muy poco se menciona o muy poco se elabora, porque los centros de información muy popular pues nos da razón de esto, porque no es atractiva ni tampoco es algo en lo cual pueda lubricar algún centro de información grande, sino que muy aislado son mencionados estos casos por algunos medios, pero esto solamente hacia la ligera. Pero nos es conveniente de que nosotros, como miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, estemos conscientes de ello, y solamente vamos a elaborar algunos puntos importantes para que lo consideremos y nos fijemos de que hay guerra contra la fe cristiana, o que la guerra en contra de la fe es real, no es ficticia, es una realidad. Ya no es aquí en estas partes un conflicto físico, o sea, como persecución en lo físico, desplazamiento, pero sí en los valores cristianos. Por ejemplo, miramos cómo es que el gobernador de California, Gavin Newsom, en el pasado demandó una iglesia cristiana en San José, California, por $1,200,000 por haberse mantenido glorificando a Dios en el tiempo de la pandemia. Y otros muchos centros se mantuvieron abiertos, pero sin embargo, solamente demandó a esta iglesia. Para este tiempo presente, el mismo gobernador de California, Newsom, está forzando, o sea, quiere establecer o legalizar de que se force a las escuelas cristianas que la educación en valores cristianos debe ser opcional. Esto se oye muy atractiva la expresión, muy suave, pero sin embargo es una expresión muy diabólica en cuestión de que esta forma de pensar o de querer presionar no solamente a las escuelas seculares, donde no se permite traer Biblias o no se permite ya orar ni mencionar de Dios, y si un maestro quiere hablar de su fe, pues puede perder aún su licencia. Pero ya el meterse a las escuelas privadas o a las escuelas de cristianas en cuestión de que no enseñen, no instruyan a los jovencitos sobre la educación de los valores cristianos, esto ya es algo completamente fuera de orden. Pero lo ponen de una manera muy, muy elocuente, donde declaran diciendo que la educación de los valores cristianos en las escuelas cristianas debe de ser opcional. Esto quiere decir que deben de mantener el evangelio fuera del alcance de los padres. Tienen que mantener el evangelio fuera del alcance, especialmente de los niños. Decimos que esto es muy peligroso. ¿Por cuestión de qué? Porque los gobernantes de las radicales de la izquierda siguen presionando para que la fe cristiana y los valores cristianos sean eliminados no solamente de las escuelas públicas, sino también
de las escuelas cristianas. Y esto debemos de considerarlo continuamente como una guerra en contra de los valores cristianos. ¿Qué podríamos decir de las leyes que se han estado reforzando en cuestión de la libertad de, supuestamente, con el derecho de la mujer, de los millones de bebés en los cuales siguen siendo masacrados en las clínicas de abortos? Todo esto es en contra de los valores cristianos. Por eso nosotros, como miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, debemos de mantenernos orando por la iglesia, por cuestión de que para el tiempo que estamos y ya para el tiempo en el cual hemos estado elaborando esas cosas y conversando con diferentes que profesan cristiandad, en su manera de pensar ha sido distorsionada, ha sido desbalanceada al punto de llegar a aceptar este tipo de radicalismo de izquierda, donde se oponen en contra de los valores cristianos. Y no solamente aquí en California, sino que por cuestión, decíamos, de Newsom, en querer quitar o dejar que la instrucción de los valores cristianos, aún en las escuelas cristianas, sea opcional. Esto podemos mirarlo solamente como una presión contra la intención de destruir, o con el propósito, la intención de destruir la fe cristiana. Pero decía que no solamente en California, sino que en otras ciudades también del país, como lo son en Chicago, en Nueva York, en Houston, Atlanta y Denver, donde pastores han sido arrestados por compartir su fe o predicar en las calles. Entonces, ¿qué podemos mirar sobre esto? Que aún ahí es anticonstitucional lo que están haciendo, pero sin embargo, la presión sigue aumentando en contra de los valores cristianos aquí en el país de Estados Unidos, un país que declara, especialmente lo miramos señalado en el billete del dólar, en God we trust, o en Dios confiamos, pero sin embargo, con la presión de los radicales de izquierda, en los cuales siguen atacando a la fe cristiana. Y nosotros vamos a mantenernos orando para que Dios nos dé carácter, nos dé determinación para seguir nosotros haciendo precisamente lo que Judas nos menciona en el versículo 3. Con la gran solicitud que tenía de escribirlos, usa esta expresión de amonestarlos, de que contendáis eficazmente por la fe que una vez fue dada a los santos. Así que los invitamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que sigamos contendiendo, sigamos peleando en contra de todo aquello que se ha levantado en contra de los valores cristianos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Anunciando, viviendo conforme lo dicta la palabra de nuestro Dios, orando y pidiéndole a nuestro Dios intervención por cuestión de que la presión es fuerte y lamentablemente mucho cristiano está dormido. Así que nos unimos en oración en este momento, pidiéndole a nuestro Dios su intervención, que nos ayude como miembros de su iglesia para contrarrestar toda esta indoctrinación de izquierda en lo cual he estado azotando fuertemente al estado de California y a la nación de Estados Unidos. Así que nos unimos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, diciéndole una vez más a nuestro Dios: bendito Dios, venimos delante de ti, Señor Jesucristo, porque tú eres nuestro Dios. Tú eres el que nos capacita, Señor, tú eres el que nos da las fuerzas, tú eres el que nos das el entendido, tú eres el que abre nuestros ojos para poder mirar, mi Dios, las áreas en las cuales como iglesia, Señor, como valores que están dictados en tu bendita palabra, están siendo continuamente atacados, mi Dios. Te pedimos, Señor, que tú nos capacites, nos des fortaleza, valentía espiritual, sabiduría espiritual, Señor, para que cada uno de nosotros en nuestro tiempo podamos contrarrestar, Señor, esta ola de indoctrinación y esta presión negativa en contra de tus santos sean destruidos en tu nombre, mi Dios. Creemos que no es el hombre solamente el que está operando, sino que aquel en el cual desde el principio
se levanta y se opone contra todo lo que es de Dios o que se adora. Por eso te pedimos que tú intervengas en nuestras vidas, nos llenes de la unción y el poder de tu Espíritu Santo para poder contrarrestar todo esto. Que nos guardes, Señor, despiertos, que nos libres del adormecimiento espiritual, que nos des consistencia, perseverancia, que nos des, Señor, el valor para seguir, Señor, manteniéndonos firmes, viviendo conforme a lo que dictas en tu bendita palabra, para seguir contrarrestando, Señor, todo aquello que se levanta en contra de los valores que tú estipulaste en tu bendita palabra. Ayúdanos, mi Dios, para poder llevarlo a cabo. Y perdona, Señor, esta nación. Ten misericordia de nosotros como nación. Bendice al presidente de esta nación. Bendice también, Señor, te pedimos por los legisladores, que sus mentes y sus corazones sean alineados conforme a lo que tú estipulaste en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Pedimos, Señor, de tu mano la intervención. En tu nombre. Amén. Volvemos a recordar, mis hermanos, que todo lo que hacemos aquí y damos esta breve información es con el único propósito de mantenernos despiertos y seguir orando por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre deseamos que el Señor grandemente les bendiga.